Acompáñeme por favor a Juan capítulo 11, versículos del 20 en adelante. Y vamos a leer una historia que seguramente usted la ha escuchado muchas veces, acerca de Lázaro, acerca de una mujer que se llamaba Marta y una hermana que ella tenía que se llamaba María. Y dice la escritura en el capítulo 11 de Juan, versículo 20, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Le pongo en contexto: Lázaro ya había muerto, tenía 4 días de haber muerto, y Marta fue al encuentro de Jesús antes de que Jesús entrara a la aldea. Pero María, dice la escritura, se quedó sentada en casa. Recuerde que María, cuando Jesús las había visitado, mientras Marta preparaba todas las cosas como era la costumbre de las mujeres, servir a los hombres, y los hombres se sentaban a los pies de los maestros como discípulos. Esta era la experiencia o la escena normal, el maestro enseñando a sus discípulos, y normalmente eran puros hombres. Esa era la cultura. Las mujeres siempre no se les permitía en la cultura de aquellos días que se involucraran en la enseñanza. Inclusive en las sinagogas eran apartadas de alguna manera, quizá en los tiempos de oración o de exaltación. Pero María, rompiendo toda cultura religiosa, humana, establecida en ese momento, cuando Jesús vino a visitarlas, o a visitarlos porque Lázaro vivía, María se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que él decía. Y Jesús dice estas palabras: María escogió la mejor parte y no le será quitada. Así que murió Lázaro. Marta fue al encuentro de Jesús después de 4 días de muerto. O sea, al 4.º día de muerto Lázaro, Jesús viene en dirección a ellos. Marta va y lo encuentra antes de que entre a la aldea, a la ciudad. Y dice la escritura que María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjese la expresión: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahorita vamos a ver cómo no solo María dice lo mismo, y no solo los judíos que estaban con ellas pensaban lo mismo. Entonces dice el 22: aún ahora yo sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo concederá. Primero Marta va al encuentro con Jesús y le dice: si hubieras estado aquí, no habría muerto. Es decir, seguramente María tenía la experiencia, la seguridad de que Jesús podía haber sanado sin problema a Lázaro. Por la amistad que tenían, porque Jesús hacía el bien para con todos, porque Jesús sanaba a todos. Eran muchas las evidencias de que hubiera sido así si Jesús hubiera estado con ellos cuando Lázaro estaba enfermo y aún vivo. Pero dice la escritura que que Marta le dice: aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y aquí quisiera hacer una pausa, porque muchas de las veces cuando pensamos: aún yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y esto como que pudiera presentar una idea de que Dios es poderoso para hacer las cosas, pero que depende de su decisión concederte lo que le pidas. Y recuerde que este pensamiento es un pensamiento o es una idea antes de que Jesús fuera a la cruz. Porque una vez que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó para su justificación y mi justificación, para todos los que creemos en su obra terminada, completa y perfecta. Ahora Jesús nos concedió todas las cosas. Antes se pensaba, porque la escritura de alguna manera así lo hablaba, de que los cielos
Era necesario que se abrieran para que la bendición pudiera descender. Es decir, dependía de Dios que Dios concediera lo que uno le pidiera. Y aunque vemos experiencias tremendas en la Escritura acerca de cómo Dios operaba a través de los hombres, porque en la mayoría de las veces Dios operó, siempre necesitó a alguien, a un hombre que cooperara con él para que Dios pudiera manifestar su poder, como lo vemos en el caso de Moisés, como lo vemos en el caso de Noé, como lo vemos en el caso de Daniel, de Josué, de José mismo, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, lo que quiero hacer notar aquí es que muchos creyentes hoy en día piensan que si le piden a Dios, Dios lo concederá. Pero como que me da la idea de que quizá haya muchas personas que pensando así, ven a un Dios que está infinitamente distante de mí. Como que religiosamente hay una tradición acerca de pensar que si le pides a Dios, Dios te lo concederá, pero la mayoría de las personas no tienen una evidencia, no tienen una experiencia viva, como si fuera solamente un dicho. Y esto puede ser confuso para muchos creyentes e incierto, porque pensar que si tú le pides a Dios, Dios te lo concederá, pudiera insinuar que esta persona o este creyente no ha entendido la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y cuál es ahora nuestra identidad y la autoridad que nos ha sido dada y cómo Dios nos entregó y nos concedió todas las cosas. Recuerde que la palabra dice en 1 Corintios 2:12 que Dios nos dio su Espíritu para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido. Recuerde que la Escritura dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 6. Usted puede leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde la Escritura dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Dios, para que tú y yo a través de esas promesas participemos de la naturaleza divina. Es decir, no solo nuestro espíritu ha sido bendecido y nuevo en este nuevo pacto en Cristo Jesús, pero también Dios preparó toda la estrategia para que nuestra alma y nuestro cuerpo sean bendecidos, sean impregnados, manifiesten la naturaleza de Dios, así como nuestro espíritu lo está haciendo ahora. Entonces, es muy importante entender que esta expresión se ha grabado en muchos creyentes que piensan de Dios como un Dios todopoderoso, pero muy lejano. Y decir como que si le pides a Dios te lo concederá, pero al no haber evidencia y experiencia, la gente tiene el engaño y la mentira del diablo de pensar es que quizá Dios está muy ocupado, o quizá Dios no lo quiso hacer para mí, o quizá no soy digno o no tengo lo necesario para que Dios me lo dé. Y aquí vemos a Marta hablándole a Jesús diciéndole, sé que todo lo que le pides a Dios te lo concederá. Entonces, ¿por qué Marta no le dijo a Jesús, voy a pedirle a Dios que resucite a mi hermano? ¿Por qué si Marta estaba segura que si le pides a Dios, Dios te lo concederá? ¿Por qué Marta no hace ninguna petición al respecto? Y el punto importante aquí es que tú y yo no podemos darnos el lujo de solo hablar por hablar, sino necesitamos creer. Y necesitamos creer correctamente.
Porque aunque Dios está en los cielos, dice la Escritura, pero su Espíritu mora en nosotros. Y aunque antes se conocía como que los cielos tenían que ser abiertos, como Malaquías, que dice entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Déjame decirte que cuando Jesús vino, los cielos fueron abiertos, el Espíritu descendió sobre él, anduvo haciendo el bien en el poder del Espíritu Santo, murió por ti y por mí, resucitó, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, 3 días y 3 noches estuvo en el centro de la tierra, dice la Escritura, en la tumba. Y al tercer día resucitó con gloria y con poder, y como lo dice Romanos 4:25, resucitó para tu justificación y mi justificación, habiendo obtenido eterna redención, nos reconcilió con Dios, hizo la paz para con Dios, y ahora tenemos una relación personal perfecta con Dios en paz, y justificados por la fe, dice la Escritura, tenemos paz. ¿Y cómo entramos en esta bendición y en esta gracia? A través de la fe. Así es que ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representados por el Espíritu de Cristo, mora en nosotros, y con el Espíritu de Cristo todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto no racionalmente o mentalmente no se puede comprender porque no es posible. Pero tenemos que entenderlo a través de la palabra, para que sea por fe, para que sea por gracia a través de la fe, y no por mentalidad o raciocinio humano. Bien, ahora vamos a seguir leyendo. Así es que es muy importante que entendamos que si Dios envió su Espíritu Santo, los cielos están completamente abiertos para ti y para mí. Y todas las bendiciones en Cristo Jesús, recuerda que la Escritura nos enseña que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Todo lo que Dios nos concedió es sí para ti. Cualquier promesa que tú puedas encontrar en la Escritura que sea bendición, Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Así es que toda promesa que esté descrita en la Escritura, en la palabra, es tuya, porque dice la palabra que en el nuevo pacto en Cristo Jesús es un pacto nuevo, donde Jesús es el mediador y fue establecido sobre las mejores promesas que están descritas en la Biblia. Y Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos. Así es que las promesas tienen que ver con salvación, con bendición, con aceptación, con perdón, con amor, con paz, con benignidad, con el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la gracia, la gratitud, la redención, la restauración, la sanidad, la salud divina, participar de su gloria, su justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Bien. Vamos a seguir leyendo. Dice ahora el 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. No sé si usted se acuerda de la mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo algo muy peculiar. La mujer samaritana entró en una plática con el Señor Jesús. Aunque ella era samaritana y Jesús judío, culturalmente no se hablaban, pero entonces ella entra en una conversación con Jesús porque Jesús es quien le habla. Y aunque ella está extrañada, pero empieza a tener una conversación y empiezan a hablar del pozo, de los profetas, y porque estaban en un pozo donde ella fue a sacar agua y Jesús le pide agua de beber, y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y él te daría agua que ya no tendrías sed jamás. Y esta mujer le dice, bueno, pues dame de esa agua, pero ¿cómo me la vas a dar si no tienes con qué sacarla? Es decir, esta mujer todavía estaba teniendo una participación o una interlocución con el Señor Jesucristo, pero en lo natural, aunque Jesús le estaba hablando de cosas espirituales, pero ella seguía hablándole con lo natural. Es decir, tuvo una relación con Cristo ahí, una comunicación con Cristo, pero humana. Ella teniendo quizá no el entendimiento claro de con quién estaba hablando. Y
En otras palabras, ella estaba teniendo una comunicación carnal con Jesús, aunque Jesús era la misma vida manifestándose a esta mujer. Y recuerde que entonces Jesús le habla y le dice, tú has tenido maridos, pero con el que estás no es tu marido. Entonces ella va a su aldea y le dice, he encontrado, este hombre es un profeta, me ha dicho todo lo que tengo en mi vida, en mis secretos. Y él no me conocía, y ella queda maravillada por eso. Y entonces dice la escritura que vinieron todos a conocer a Jesús y creyeron no solo en Cristo por lo que la mujer había dicho, sino por haber escuchado a Jesús. Y dice la escritura que Jesús se quedó ahí con ellos. Y fue una gran bendición, y esta mujer empezó a compartir y hablar acerca de Jesús por la experiencia que había tenido con Jesús. Pero todo empezó cuando esta mujer empezó a tener una comunicación con Jesús sin tener entendimiento y conocimiento. Y tal parece que Marta está en la misma actitud, porque cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y Marta, si Marta estuviera en el entendimiento correcto acerca de las palabras que están saliendo de la boca de Jesús, entonces Marta le hubiera dicho a Jesús, pues entonces resucita a mi hermano, da vida a mi hermano. Pero de alguna manera Marta sabía que Jesús hubiera podido sanar a su hermano, pero no tenía entendimiento acerca de que su hermano iba a resucitar. Porque ella seguía estando sesgada o limitada por la manera humana de pensar. Recuerde que muchos habían experimentado la gloria, el poder y los milagros de Jesús, inclusive sus discípulos. Y aún muchas veces Jesús les dice, hombres de poca fe, es decir, porque permiten que la incredulidad entre en ustedes. Recuerde que Jesús no se refería a que su fe fuera pequeña, porque cuando los discípulos en el Evangelio de Lucas le dicen, aumentanos la fe, Jesús les dice, si tu fe fuera tan pequeña como el grano de mostaza, tú harías grandes proezas. Pero Jesús se refería a que ellos permitían que la incredulidad entrara a sus corazones. Y Jesús también les decía, ustedes tienen un corazón duro. Y aunque muchos que creían en Jesús y veían sus maravillas, no entendían del todo las cosas. Y estaban sujetos o normados o vivían limitados por su manera física, humana, carnal de pensar. Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Porque no eran creyentes nacidos de nuevo como tú y yo ahora, aunque ellos después de que Jesús murió y resucitó lo fueron. Pero entonces Marta le dice a Jesús, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le dice Jesús, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y cuando Marta describe esta frase, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo, ella está hablando de que, de acuerdo a las profecías, Cristo Jesús es el que estaba predicado, el que estaba profetizado. Pero aunque entiende esta revelación, sigue todavía sin entender el propósito por el cual Jesús estaba ahí. Así es que no solo es suficiente tener el concepto de la letra, no solo es suficiente decir que crees, pero es importante meditar la palabra y permitir que el Espíritu de Dios nos revele. Porque ¿cuántas personas hay hoy en día que dicen, sí creo, pero no pasa nada y no pueden aprovechar? Es decir, recuerde que la única manera de aprovechar todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús es a través de la fe. ¿Cómo podemos beneficiarnos? A través de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra, por el oír la palabra. Y esta palabra tiene que ser una palabra que el Espíritu Santo que está en nosotros
nos la revele cuando nosotros la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos. Es decir, la palabra no puede llegar por sí misma sin que alguien la hable, o sin que alguien la escuche, o sin que alguien la vea. Pero cuando nosotros meditamos la palabra, tenemos relación con la palabra, intimidad con la palabra y conocemos a Jesús a través de la palabra, el Espíritu Santo nos revela y entonces la fe se activa. Recuerde que la fe es un regalo de Dios que ya mora en nosotros. Todos tenemos la misma medida de fe, una fe tan preciosa como la fe del apóstol Pedro. Él mismo lo declara y lo dice. Así es que es necesaria la palabra. Pero cuando nosotros empezamos a creer, a activar la fe, entonces nuestras vidas empiezan a moverse en un ámbito espiritual. Porque la fe es el puente que se establece entre el reino espiritual y el reino natural para que las bendiciones que nos fueron dadas en Cristo Jesús por gracia empiecen a mostrarse, a manifestarse, a enseñarse, no solo a nosotros, a nuestras familias, sino a todos los que están a nuestro alrededor, y que muchos conozcan, crean y declaren que Jesucristo vive. Ahora, pero decir que creo no es suficiente. Y aquí vemos a Marta cómo habla de acuerdo a la revelación que recibió Pedro. Recuerda cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son las mismas palabras que está hablando María aquí. Y Jesús le dice a Pedro: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro no entendía la gloria, la plenitud de esa declaración, hasta que él recibió al Espíritu Santo después de muchos días de que Jesús murió, resucitó y fue llevado al cielo. En el día de Pentecostés es que Pedro, todo lo que había recibido de Jesús le fue revelado de una manera extraordinaria, como a todos los discípulos y como a todos los creyentes de la primera iglesia. Así es que aquí vemos a Marta hablando sabiduría de Dios, a Marta con el creador de la vida, con la plenitud de la vida y la resurrección que es Jesús, teniendo una relación y una cercanía que Marta podía haber quedado satisfecha en el entendido del propósito de Jesús. Claro, usted y yo tenemos la palabra, Marta no la tenía. Tenemos al Espíritu Santo, Marta no la tenía en ese momento, y nosotros podemos entender y ver el panorama de lo que está sucediendo aquí y cómo el Espíritu nos puede revelar estas cosas, pero era suficiente evidencia para que Marta dijera: gracias, Señor Jesús, porque si tú eres la resurrección y la vida, entonces mi hermano va a resucitar. Ya no, Marta pudo haber dicho, bajo la experiencia que tenemos tú y yo: ya no necesito preocuparme porque no estuviste aquí cuando murió, porque ahora mismo va a resucitar. Y entonces Marta, dice la Escritura, que dice: y habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María y le dice en secreto: el maestro está aquí y te llama. En la Escritura no vemos que Jesús le haya llamado a María, pero Marta va y le dice a María: Jesús te llama. Así es que podemos entender que Jesús le pregunta a Marta, o le pide a Marta que llame a María. Y esto es algo extraordinario, porque María era la que se sentó a los pies de Jesús y a quien Jesús le dijo, o le dijo a Marta, pero fueron palabras para María, la bendición para María acerca de que lo que María había escogido y tenía en esos momentos de sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra de Jesús, era acerca de que no le iba a ser quitada esa bendición. Y entonces, cuando ella oyó esto de su hermana Marta, se levantó rápidamente y fue a Jesús.
Dice, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, estoy en el versículo 30, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, es decir, estaban en el luto, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, le siguieron, suponiendo que ella iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. Es decir, adoró a Jesús, se rindió a Jesús. Dijo: Jesús, humanamente no entiendo, estoy triste, pero ahorita me deshago de todo lo que soy y me rindo a ti. Y esa es una actitud de humildad delante de María, delante del Señor. ¿Y cuántas veces vemos el dolor, la tristeza, el sufrimiento en la carne de aquellas personas que sufren situaciones como estas? Y vemos cómo la gente vive con un dolor tan tremendo toda su vida por causa de haber sufrido una pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, dice la Escritura en el griego, que casi entra en ira en contra de la muerte y de lo que la muerte causa en la vida de las personas. Porque recuerde que dice la Escritura en Romanos 8, que el Señor nos ha librado del poder del pecado y de la muerte a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús tuvo que sufrir la muerte para liberarnos de ese sufrimiento. Recuerde que la muerte no mató a Jesús, sino que Jesús entregó su espíritu. Dice la Escritura que yo mismo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. La Biblia nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, el mismo Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, le resucitaron, los tres en uno. Dice Jesús: yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero Jesús tuvo que poner su vida. Es decir, dice la Escritura que cuando Él dijo consumado es, y que completó la obra terminada, completa y perfecta a favor de todos los que creen, que Él entregó el Espíritu, sufrió la muerte, para que tú y yo no suframos los estragos de la pérdida. Así es que es muy importante que nosotros tengamos fe en lo que la palabra del Señor dice y lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Porque aquí vemos a María despojándose. No vemos a una Marta haciendo lo mismo, pero Marta como que resistiendo, pero una María despojándose y rindiéndose a los pies de Jesús. Y entonces, dice la Escritura, cuando María llegó, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, lo mismo que Marta le había dicho, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús no le refiere las palabras que le refirió a Marta. Pero antes dice la Escritura que Jesús vio llorando a María y a los judíos que venían con ella, y dice que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Esta palabra entristeció en el griego, esta expresión que Jesús manifiesta es como entrar en ira, en un celo santo. ¿Recuerda usted que el Señor Jesús echó a los cambistas y a los que estaban haciendo y robando en el templo? ¿Se acuerda usted? Y se acuerda que la palabra dice que debemos, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le des lugar al diablo. Es decir, que hay una ira santa que no peca. ¿Cuál es? Cuando nuestra ira está en contra del mal, de la enfermedad, del diablo, y que es necesaria para resistir la enfermedad, el mal y el diablo y apartarnos de todo eso. Ese es el celo del Espíritu Santo, es un celo divino. Y así Jesús tuvo
esta experiencia en contra de la muerte porque estaba causando estragos en María, en los que estaban con ella, seguramente también en su hermana Marta. Y Jesús dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice la Escritura, el versículo 31. Hay quienes hablan de que es el versículo más corto de la Biblia, pero hay quienes dicen también que es una manifestación de la humanidad de Jesús. Recuerde que Jesús era 100% hombre. Recuerde que Jesús necesitó al Espíritu de Dios para estar en su ministerio. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recordamos que en Mateo 3 Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió, vino sobre él. Así, es decir, no es el Espíritu en su interior, porque él ya tenía el Espíritu desde su interior, desde que él nació, desde que fue concebido. Porque no es como nosotros, no nació en pecado, porque nosotros sí nacimos destituidos de la gloria, pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, por la palabra incorruptible del Señor. Recuerde que dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, en el capítulo 1 de Juan. Así es que Jesús, vino el Espíritu Santo sobre él, lo ungió, lo bautizó, y Jesús, las personas lo veían, y las personas eran limitadas en su entendimiento y en su manera de ver a Jesús porque lo veían humanamente. Y entonces dice la Escritura que los judíos decían: mira cómo le amaba. Realmente Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. Pero Jesús tenía un amor sin condición para todos los hombres. 37. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Lo mismo que había dicho Marta, lo mismo que dijo María. 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Es decir, usted sabe que Jesús, antes de llegar, es más, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, usted sabe que Jesús no decidió ir inmediatamente a ver a Lázaro para sanarlo. Jesús retardó su visita porque él sabía lo que tenía que hacer y lo que iba a suceder. De hecho, bueno, ahorita, bueno, vamos a verlo. Bueno, si quiere usted solo apúntelo, pero dice la Escritura en el capítulo 5 de Juan, fíjese cómo dice: en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Pero dice: en verdad os digo, el versículo 25 de Juan capítulo 5, que ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Como el Señor Jesús en Juan capítulo 5 dijo: cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, los que oigan vivirán. Y aunque podríamos hablar muchas cosas acerca de este versículo, solamente quise ponerlo en contexto, porque podríamos pensar que Jesús está hablando de los que están muertos, separados de Dios, y que en Cristo ahora tendrán una vida nueva. Pero también vemos que el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda, que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó a Lázaro. Y a Lázaro le habló de una manera diferente que como resucitó al hijo de la viuda y como resucitó a la hija de Jairo. Y dice la Escritura en el versículo, vamos a regresar a Juan capítulo 11, y dice la Escritura en el versículo 39, Jesús dijo: quiten la piedra. 38. Entonces Jesús, nuevamente conmovido en el interior,
fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella, y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Una vez más, Jesús reveló su identidad a Marta, y Marta seguía sin entender. Y Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se acuerda que Jesús le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida? El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dijo, ¿crees esto? Y María le dijo, sí, Señor. Yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene. Entonces le vuelve a Jesús a decir, bueno, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Fíjese esta expresión, entonces quitaron la piedra, para que me acompañe en esta expresión también al final, con otra participación que tienen las personas. Entonces Jesús les dijo, quiten la piedra, y ellos quitaron la piedra. Bien, dice la escritura, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Es decir, dos cosas importantes aquí. Primero, Jesús no hacía las cosas por sí mismo, sino las que veía hacer al Padre. Y ahí mismo en Juan 5 vimos cómo Jesús dijo, el Padre da vida y ha dado al Hijo el que dé vida también. Y entonces Jesús levanta los ojos al cielo, no con otro propósito, sino para que fuera escrito y que las personas pudieran identificar que la relación con Jesús y su Padre estaba en el Dios del cielo. Ahora, es importante que usted entienda algo. Usted no necesita levantar los ojos al cielo, ahora que estamos en Cristo Jesús, como para que el Padre le escuche. Esa es una experiencia diferente. La que nosotros tenemos ahora podemos tener que la que está teniendo aquí Jesús. Porque Jesús tenía una relación perfecta con su Padre. Pero Él, por causa de que los demás vieran, supieran y creyeran, Él levanta sus ojos al cielo. Y fíjese lo que dice. Dice, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Una vez más le dice, Jesús alzó los ojos al cielo, a lo alto, y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Esto lo digo como testimonio para que los demás vieran. Dice, lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Pero usted y yo, entendiendo y conociendo lo que Jesús hizo por nosotros y que ahora tenemos su Espíritu, no debemos ser como aquellos que, tratando de buscar detrás de las nubes y detrás del cielo, buscando a un Dios que infinitamente está tan distante. Pero nosotros no estamos viendo ahí que Dios tenía una relación perfecta con su Padre, porque eran uno. Y Él en su relación, en su comunión con Dios, en su intimidad, cuando Él oraba, porque recuerde que el Señor Jesucristo osaba levantarse de madrugada y aún acostarse tarde, y estando en oración, en comunión con el Padre. Pero Jesús tenía una relación tan directa que usted y yo no podríamos tener, aunque humanamente tenemos los mismos accesos y las mismas bendiciones que Jesús tenía. Por eso Jesús se hizo hombre. Y de lo que Jesús participó, nosotros podemos participar, excepto estrictamente de poder llevar el pecado de todos y pagar por el pecado de todos, aunque nosotros debemos entregar nuestras vidas hasta la muerte, para que no prevalezca nuestra carnalidad. De hecho, los discípulos, la mayoría de ellos, sufrieron
muerte de mártires, como el mismo Señor Jesucristo, no para redención de los demás, sino porque entregaron sus vidas y despreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero regresando al punto particular que ahora usted y yo, no levantando los ojos al cielo, aunque usted puede levantar los ojos al cielo y dar gracias, pero en el entendido de que usted ha sido perfectamente justificado y que ahora el Espíritu de Dios mora en usted, de tal manera que ahora puede bajar sus ojos a su espíritu, a donde mora su espíritu, en su interior, porque ahí está Dios, porque aquí está Jesús, y usted puede ver a Dios cara a cara en su espíritu por la fe. El mismo salmista David decía en el Salmo 121, ¿buscaré a Dios detrás de los montes, de allá vendrá mi socorro? No, mi socorro viene del Señor. Nuestro socorro y nuestra ayuda está aquí. Nuestra bendición está en nuestro espíritu. Y entonces el Señor Jesucristo dice, para testimonio de los que estaban ahí, levanta sus ojos al cielo, porque Él no podía hablar de cosas que no entendían, así es que Él tenía que manifestar expresiones que ellos conocían. Y todos sabían que cuando hablaban de Dios, hablaban del Dios del cielo. Así es que aquí vemos entonces al Señor Jesucristo que dijo, para que crean que tú me has enviado, y habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadlo, dejadlo ir. Y por esto dice la Escritura en el versículo 45, muchos judíos que habían venido a ver a María y vinieron y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Muchos creyeron en él. Bien, vamos a regresar al punto en donde Jesús habla con gran voz fuerte y le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Hay alguna razón por la que Jesús habló de esta manera? Seguramente sí, porque el Señor Jesucristo lo tenía todo calculado y sabía cómo actuar en la sabiduría y en la perfección. Todo tiene un propósito del Señor. Y aunque no es el punto ahorita identificar la razón por la cual Jesús habló de esta manera, le pongo en perspectiva. ¿Se acuerda usted cuando Jesús predicó a los 5,000 hombres que alimentó? Y después a los 4,000, que aparentemente no eran 5,000 ni 4,000, sino entre las mujeres y los niños eran mucho más. ¿Cómo es que Jesús les enseñaba y les predicaba a tantos? Imagínese cómo su voz podía ser escuchada por todos. Imagínese que Jesús dice, yo tengo mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde estaba Lázaro en ese momento? Pues seguramente Lázaro, que ya había muerto, estaba en el seno de Abraham. Había el Hades, el lugar de los muertos, donde estaba aquel rico. ¿Se acuerda la historia que Jesús habla acerca de un mendigo y un rico? Y el rico fue al Hades, a donde había sufrimiento, al lugar de los muertos, y el mendigo fue al seno de Abraham. Que los exegetas y los que estudian la Escritura, y la Escritura nos enseña acerca de que el lugar de los muertos está debajo de la tierra, y el seno de Abraham también estaba debajo de la tierra, pero había un abismo que los separaba. Pero cuando Jesucristo resucitó, llevó a todos los cautivos en el seno de Abraham, es decir, a todos los que estaban en ese lugar, que están justificados por la fe de alguna manera o de otra, desde el principio, desde Adán, y lo llevó cautiva, atrajo a todos, los llevó con él a los cielos, de tal manera que ahora todo aquel que ha muerto en Cristo, por la fe desde el principio hasta estos días, está cara a cara con Cristo. Aunque usted si lee el versículo 5 de Juan, el Señor Jesucristo dice que los que hicieron el bien resucitarán para vida, y los que hicieron el mal resucitarán para juicio. Es importante que entendamos
que de acuerdo al contexto bíblico y a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, cuando Jesús define el bien y el mal, no está hablando particularmente de que de acuerdo al juicio humano uno puede decir, yo hice el bien, entonces me voy al cielo. No, está hablando de acuerdo a los parámetros, de acuerdo al juicio de Cristo. Y el juicio de Cristo tiene que ver, es decir, cómo es que de acuerdo al juicio divino un nombre puede ser escrito en el libro de la vida, solo a través de recibir el perdón de Jesús. A través de creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Quiénes van a resucitar para vida eterna? ¿Quiénes van a tener vida eterna? Solo los que reciban el perdón de sus pecados a través de la obra terminada, completa y perfecta. Los que crean en Jesucristo, los que reciban a Jesús como Señor y Salvador y que crean en que Él quebrantó su cuerpo para sanarnos, para pagar el juicio, derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces todo aquel que reciba esta gracia por la fe tendrá vida eterna. Bien, así es que Jesús habla con voz fuerte. Posiblemente era porque Lázaro tenía ya 4 días en el seno de Abraham y había que sacarlo de ahí. Y no me gusta suponer, pero déjeme le doy algunos tips o algunos comentarios de cosas que he escuchado. En la vida de los creyentes hay muchos testimonios de gente que ha resucitado. Es decir, que han muerto y que han resucitado, hayan sido cristianos o no hayan sido cristianos. Pero también hay muchos testimonios dentro de ellos que gente cristiana ha demandado a las personas que han fallecido que se levanten, que vuelvan a la vida. Yo recuerdo un testimonio de una señora que había creído que nosotros tenemos el poder que resucitó a Cristo entre los muertos para resucitar aún muertos, porque recuerda que el Señor Jesucristo resucitó muertos y Él dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Entonces esta señora, dice el testimonio, que estaba creo que en una parada de autobuses y estaba ahí una persona platicando, dialogando con una persona y no era creyente, y esa persona súbitamente de repente cayó al suelo y murió. Y esta señora, en el entendido y en la fe que ella tenía, dijo, al parecer esta persona pensó, si este señor permanece en ese estado, se va a ir al infierno por siempre. Entonces inmediatamente ella declaró, a ti te digo, regresa a la vida, levántate en el nombre de Jesús. Y dice que esta persona regresó a la vida. Y entonces entregó su vida al Señor. Y como he escuchado de otros testimonios similares, pero también he escuchado de otros testimonios acerca de personas que han muerto y que han orado y que han declarado, estas mismas personas que han tenido esas experiencias de resucitar muertos y no han regresado. Y te voy a dar un ejemplo de un testimonio que escuché, que era una persona que era una persona ya de edad, ya había cumplido prácticamente la razón de su existir aquí en este mundo. Era una persona devota, cristiana, que amaba al Señor y caminaba en su palabra, y la persona murió. Y no recuerdo quién fue quien le habló para regresarlo a la vida, pero no sucedió. Y Dios le habló a esta persona y le dijo, es que no quiso regresar, habiendo tenido un contacto con la gloriosa y maravillosa presencia de Jesús. Esa persona, habiendo cumplido la razón de su existencia en esta tierra, no quiso regresar. Y yo pudiera pensar que Jesús tuvo que hablar con su autoridad y con voz fuerte para quitar quizá telarañas o paradigmas de las personas que estaban ahí, entendiendo y creyendo que Lázaro pues tenía 4 días de muerto, ya estaba
su cuerpo estaba estaba en putrefacción, en el proceso de putrefacción. Pero bueno, esta es una simple idea, no vamos a referirnos a ese punto. El hecho es de que Jesús grita con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro resucita. Pero dice la escritura que Lázaro, el que había muerto, salió y estaba atado de vendas. Su rostro estaba envuelto de un sudario. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. ¿Se acuerda que Jesús también dijo: quiten la piedra? Y luego después les dice: desátenlo y déjenlo ir. Hay quienes piensan de una manera religiosa y tradicional que Jesús necesita valerse de intermediarios o de medios para operar sus milagros. Y es un engaño y una mentira tremenda. Porque entonces de ahí nacen la religiosidad mentirosa y engañosa del diablo, de que que puede ayudarse o apoyarse con otros mediadores o con otros intermediarios o con otros intercesores. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Solo tenemos dos intercesores categóricamente divinos, bíblicamente descritos: el Espíritu Santo de Dios y el Señor Jesucristo. Jesús es el mediador de un nuevo pacto, no hay otro. Nosotros tenemos una relación perfecta con Dios en intimidad, en la justicia de Cristo, por causa de Jesús, no por nadie más. Solo Jesús es el único camino al Padre. Pero los que estaban ahí cooperaron con Jesús cuando Jesús les dijo: quiten la piedra, cuando Jesús les dijo: desátenle y déjenlo ir. Desátenle y déjenlo ir. Es decir, Lázaro tenía que actuar en libertad. Y bueno, se puede hablar también mucho acerca de las ataduras y de la libertad, cómo el creyente puede vivir atado cuando no experimenta la vida nueva que Cristo ha depositado en su espíritu. Así es que vamos a terminar entendiendo esto: que el poder que resucitó a Cristo entre los muertos mora en nosotros. Que Jesús es la resurrección y la vida. Que ahora tenemos una relación personal con Cristo, con Dios mismo, en nuestro espíritu. Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron concedidas. Que no tenemos que pedirle a Dios que nos dé algo, porque Él ya nos lo dio todo lo que necesitamos. Que no podemos pedirle a Dios que haga algo por nosotros, porque Jesús nos dice: ahora tú hazlo. Pero lo que necesitamos entender ahora es que nuestra relación personal con Cristo, con su palabra, necesitamos que sea en base diaria, de una manera permanente, para que ni la religiosidad ni los engaños de este mundo nos detengan, nos hagan retroceder, nos detengan en nuestra sana doctrina, en nuestra vida, para caminar hacia adelante, no solo teniendo satisfacción por la abundancia de su gracia, sino para cumplir el propósito. Este mundo es un mundo en caos que se está perdiendo. Y le he dicho una y otra vez: alrededor de 160,000 personas se mueren día con día. Usted tiene una identidad en Cristo que le hace que usted pueda estar gozoso, alegre. El fruto del Espíritu está en usted para que se manifieste. Los dones del Espíritu están a favor de usted. Jesús se movió en todos los dones para que usted se pueda mover de la misma manera. Usted y yo podamos hacerlo. Pero tenemos que caminar en lo mejor de Dios, día con día. Mantener nuestras vidas en Cristo, nuestra profesión en Cristo, servir al Señor con alegría, con regocijo. Mire, le voy a platicar rápidamente y con esto cierro. Algo que escuché, que no lo he investigado directamente, pero hay quien dice que la palabra Yahweh, que en el latín se tradujo, o en las Biblias se ha traducido como Jehová, en otras Biblias como Yahvé, pero son 4 consonantes en el original que no tienen vocales, y que si lo pronunciáramos en español podríamos decir que se dice Yahweh o Yahweh. Ese es el nombre de Jehová o el nombre de Dios como se le conoce en el Antiguo Pacto. Sabemos que es el Señor Jehová
o Yahweh o Yahvé, el que sana, el que salva, el que es mi bandera, el que es mi estandarte, mi escudo, mi protector, etcétera, son la identidad de Dios, la identidad misma de Cristo Jesús, como es la plenitud del nombre de Yahweh. Pero lo que escuché fue que el nombre en el hebreo antiguo, en el hebreo correcto, no se puede pronunciar como con voz, sino que se pronuncia como algo así, como que así le entendí. No sé si usted me pudo escuchar, pero esta persona que hizo ese comentario, que es aparentemente, creo que era un judío, comenta lo siguiente, o hace una alusión al Salmo 150 que dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Así es que el Señor, en la genética, en la costumbre natural del ser humano, dice este hombre, puso que aunque las personas con consentimiento, por fe, por decisión propia, no confesaran el nombre de Jesús, ni recibieran a Jesús por la fe, de todos modos pudieran confesar con su boca el nombre del Señor. Es decir, no solo Dios está manifestándose, o se ha manifestado en toda la creación desde el principio, como lo dice la Escritura en Romanos 1, pero según este comentario, también está manifestado de una manera extraordinaria en la vida del hombre, no solo en el cuerpo del hombre, en la naturaleza del hombre, pero también en la manera en la que el espíritu, el cuerpo funciona por causa de que el hombre fue creado a la misma imagen del Señor. Así es que hoy más que nunca, usted y yo tenemos que seguir hacia adelante y perseverar para que el amor, la compasión, el odio, la ira contra el mal, contra los engaños y las mentiras, pero la compasión y la misericordia para aquellos que son como usted y como yo, pero que de alguna manera no han recibido a Jesús o no están viviendo en lo mejor de Dios, puedan venir al conocimiento de la verdad, y para que a través de la fe, como usted y yo, podamos disfrutar de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Gracias, bendito Dios, porque tú eres santo y porque decidiste bendecirnos con toda bendición en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu obra terminada, completa y perfecta, y por tu gran amor con que nos has amado, por tu palabra y tu Espíritu Santo en nosotros. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos. Que tu sabiduría, que el Espíritu de tu sabiduría alumbre nuestro entendimiento, el espíritu de nuestra mente, y que podamos, Señor, tener ese entendimiento para creer correctamente, de tal manera que nuestras vidas sean transformadas de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro Señor, quien siempre estará con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.